Es una enorme alegría poder alabar y exaltar al Señor, a nuestro Creador. Así que le invito para que usted pueda adorarle y alabarle con todo el gozo de su corazón y podamos compartir este momento sublime que es adorar su nombre y exaltarlo. Gracias, Señor, porque no hay nada mejor que exaltarte, que adorarte, que cantarte a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Tú eres todo, Señor. Lo llenas todo en nuestro ser. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, que tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, que tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor,
hay nadie como tú, Padre. Y hoy, Señor, queremos decirte que creemos en ti, Señor. Que queremos levantar nuestras manos, Señor, y rendir alabanza y adoración a ti. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. En lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe la santa, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Amado Hijo, amado Padre, recíbela. La gloria es tuya, Señor. Te adoramos. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Deseo que el Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en sus casas, a sus familias, que ustedes estén disfrutando de la bendición de Dios. Y gloria al Señor porque Dios es fiel, Dios es bueno y Él es maravillosamente bueno. Como dice nuestro pastor, Él es bueno y Él es fiel. Así que en esta oportunidad vamos a compartir este estudio de la palabra del Señor. Voy a pedirle que esté muy atento, que sea receptivo a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que si oímos atentamente para oír, hacer y poner por obra la palabra de Dios, las bendiciones del Señor van a venir sobre nuestras vidas y nos van a alcanzar. Así que esté con un corazón deseoso de recibir el consejo de Dios. Voy a pedirle que vayamos a la palabra del Señor y yo quiero que leamos en este momento en la versión de Dios habla hoy, donde dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 3 al 5. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Amén. Voy a pedirle que ore y que se una conmigo para decirle, Señor, gracias por esta bendición que tenemos, por esta oportunidad para exponer tu palabra. Sabemos que nosotros te hablamos a ti a través de la oración y tú nos hablas por tu bendita palabra. Oramos que seas glorificándote, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea trayendo santificación, que tu palabra nos prepare, nos capacite, nos instruya y que ahora podamos ser enseñados para hacer, para poner por obra. Padre, la Biblia nos enseña que tú en la cruz del Calvario, Señor Jesús, derribaste todo argumento, Señor, que había en contra de nosotros. Los quitaste en medio y públicamente exhibiste a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Te damos muchas gracias porque tú nos das la victoria y por tu palabra tú nos das las armas, Señor, cómo vencer, cómo derrotar al enemigo y cómo derribar todas las acusaciones del enemigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que quiero tratar en este día se llama derribando las acusaciones y argumentos del adversario. Y quisiera hacerle una pregunta al comenzar. Y es, ¿usted cree, mi amado hermano, amigo que nos ves, que nosotros debemos presentar defensa ante aquellas acusaciones que el enemigo levanta contra nosotros? Algunos podrán decir tal vez no, tal vez otros opinen lo contrario. Pero quiero decirle, es necesario a veces que nosotros enfrentemos esas acusaciones y
la misma palabra del Señor nos va a defender. Porque si nosotros actuamos en concordancia con la palabra, entonces el enemigo tiene que callar. No habrá nada que decir, porque si estamos haciendo las cosas correctamente, pues no tenemos por qué ser acusados, aunque a veces somos acusados injustamente o falsamente. Y la Biblia nos enseña esto, que Jesús precisamente fue acusado falsamente. Entonces, si esto hicimos con el Señor, pues no pretendamos que nosotros nunca nos hagan esto, porque eso es algo que va a pasar siempre. Y el enemigo siempre buscará levantar argumentos y cosas para hablar mal de los hijos de Dios. Así que en el libro de 2 de Corintios 10, donde acabamos de leer, podemos encontrar que el apóstol Pablo estaba viviendo una situación similar. Y ustedes comprenderán quién era el apóstol Pablo. La Biblia nos enseña que este fue un hombre, antes de conocer al Señor, tremendo. Para los que no conocen dónde se encuentra esto, lo pueden leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y capítulo 9. Ahí encontramos la conversión del apóstol Pablo a Cristo. Pero antes que este hombre conociese al Señor, dice que él asolaba la iglesia del Señor. Él perseguía a los cristianos. Él iba de casa en casa y dice que tomaba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel solo porque creían en el Evangelio de Jesús, solo porque seguían al Señor, porque él era muy celoso de su tradición y su religión. Pero la Biblia nos enseña también que Pablo, después de todo lo que él vivió, en ese momento envía el Señor un discípulo llamado Ananías para que vaya e imponga las manos sobre Pablo, porque Pablo, al tener el encuentro con el Señor, había quedado ciego. Y este hombre temía en su corazón, decía: Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a ir a donde este hombre? ¿Acaso no conoces todo lo que él ha hecho con la iglesia del Señor? Pero Dios ya había preparado el corazón de Pablo. Y dice la Escritura que apenas este hombre llegó hasta este lugar, le puso las manos, le cayeron como escamas de sus ojos, y dice que inmediatamente vio. Y Pablo, a partir de ese momento, tuvo una conversión genuina con el Señor. Fue un hombre fuera de serie, y yo creo que uno de los mejores ejemplos que encontramos en la palabra de Dios es la vida de este hombre. Un hombre espectacular, un hombre fuera de serie, lo llamo yo. Porque definitivamente Pablo se atrevió a decir palabras tales como esta: imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y aún con la excelencia que tenía el apóstol Pablo, y siempre nos exhortó a vivir una vida de excelencia, porque Pablo decía: es mejor que luchemos, y que luchemos legítimamente por agradar al Señor y por caminar rectamente delante de Dios. No sea que después de haber sido heraldo para otros, un ejemplo, como un trofeo, como algo que nosotros tenemos dignos de imitar, en ese momento dice que Pablo efectivamente dice: podemos venir a ser descalificados, y eso es lo que Dios quiere que no seamos. Que después de haber conocido la palabra de Dios y tener esa autoridad, vengamos a ser el hazmerreír de todo el mundo. No, vamos a ser la autoridad en el nombre de Jesús. Pues bien, el apóstol Pablo tuvo este momento donde algunos hermanos de la iglesia de Corinto vinieron y lo criticaron. ¿Y cuáles eran las acusaciones que estaban haciendo contra el apóstol Pablo? Si usted lo mira ahí en los primeros versículos, dice Pablo: es cierto que nosotros somos humanos, y realmente lo somos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Y dice además: las armas que usamos no son las del mundo. Ahora, tal vez hay una pregunta más que hacer acá en este momento, y es: ¿cuáles son las armas que utiliza el mundo? Ustedes conocen que el mundo es implacable, la gente no creyente no perdona, la gente, como dice la palabra de Dios, es mejor caer en las manos de un Dios vivo que caer en las manos de los hombres. Porque las personas son implacables. Y el mundo utiliza la venganza, utiliza el odio, utiliza el descrédito. Les fascina hablar mal de los demás. Y específicamente si son cristianos, cada vez que nosotros cometemos un pequeño desliz, un pequeño error, siempre ellos están ahí para acusarnos y para decirnos: y eso que eres cristiano, ¿verdad? Pero quiero decirle, eso es algo que el enemigo usa a través de esas personas. Así que no te preocupes, porque yo le quiero enseñar en esta hora que la pelea no es con las personas, que la pelea es espiritual y es contra el enemigo, porque el enemigo no es ni su jefe, no es ni su esposa, no es su esposo, no es su vecino, no es esa persona con la que a veces tiene discusiones. El enemigo es el diablo. Y vamos a aprender de la palabra de Dios hoy que efectivamente tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Que tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha entregado para derrotar y vencer al enemigo. Así que qué importante es que nosotros comprendamos que nosotros como hijos de Dios no podemos actuar como actúa el mundo.
que nosotros efectivamente podemos defendernos. Sí, claro que sí, tenemos derecho a defendernos, pero no vamos a hacer de la misma manera o del mismo modo como hace la gente no creyente. Y eso es lo que enseña el libro de Primera de Pedro. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos, o mejor, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice que ¿para qué vino Cristo? Para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Eso significa que vamos a caminar de la misma manera, del mismo modo como caminó el Señor Jesús. Y ahí en los versículos siguientes dice la palabra del Señor que el Señor cuando le insultaban, Él no respondía con los mismos insultos. Dice que cuando lo maldecían, Él no hacía la misma, sino simplemente encomendaba o se encomendaba Él al Señor, porque Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos defiende. Porque el Señor dijo en su palabra: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que nosotros no vamos a actuar de la misma manera. Eso es lo que el enemigo quisiera, que nosotros nos igualáramos al mundo y vamos a responder de la misma manera con insultos y con groserías y con esas malas acciones. Pero no, nosotros vamos a mostrar verdaderamente a Cristo, porque ahora Cristo vive en nosotros y nosotros somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Así que vamos a mostrar lo mejor de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Y cuando nosotros miramos a la palabra del Señor, podemos encontrar acá que así como el enemigo utiliza personas para hablar mal de nosotros, y ahí lo vimos en el libro de 2 de Corintios 10, en los primeros versículos, yo quiero que lo veamos. Usted va a darse cuenta que cuáles eran los argumentos que tenían contra Pablo. Y en el versículo 1 dice: yo, Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos, pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Ve estas palabras de Pablo, son palabras fuertes, ¿verdad? Dice: ustedes me dicen que cuando estoy con ustedes soy muy tímido, que prácticamente no hablo, que no digo nada o que no soy capaz de decirles nada a ustedes. Pero que en cambio cuando estoy lejos, entonces me creo muy valiente y entonces ahí sí hablo fuerte y digo cosas fuertes, ¿verdad? Pues muy bien, déjeme decirle que apenas tenga la oportunidad de estar frente a ustedes, no me obliguen a ser fuerte o valiente con ustedes, porque si tengo que enfrentarme, me voy a enfrentar a ustedes. Y así es que tenemos que defender la palabra del Señor. Si tú estás actuando correctamente, estás en todo el derecho de defenderte. Pero vas a presentar defensa con mansedumbre, con la palabra, porque la misma palabra te va a ayudar a salir adelante, porque tú estás mostrando verdaderamente que eres un hombre de Dios, una mujer del Señor. Y qué interesante que nosotros encontramos en la palabra del Señor que nosotros tenemos armas para poder defendernos contra el enemigo. Y lo vamos a mirar en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a ir allá a ese capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10. Este es un texto muy interesante que creo que la mayoría del pueblo del Señor lo conoce. Entonces vamos a mirarlo y vamos a tomar esto porque muchas veces ignoramos esta palabra, simplemente no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y qué interesante esa riqueza espiritual que hay en este capítulo 6. Y dice a partir del versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vea lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ve el consejo que nos da el Señor por su palabra. La Biblia nos dice que nosotros tenemos armas, y las armas que nosotros utilizamos no son de este mundo.
Las armas que utilizamos no son carnales, dice, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y para qué son esas armas? Como leímos en el texto inicial, para derribar todos los argumentos, las acusaciones del adversario. Porque el diablo siempre se levanta para usar personas. En la vida del apóstol Pablo sí que vimos esto. Cuando Pablo conoció al Señor y que Ananías tenía miedo de imponer las manos sobre él, es porque Ananías conocía la vida de Pablo y sabía que Pablo era terrible. Pero Jesús le dijo a este hombre, ve porque instrumento útil me es. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y todos sabemos las palizas que le dieron al apóstol Pablo. Cada vez que llegaba a un lugar, Pablo yo creo que estaba preguntando dónde está la cárcel, porque siempre terminaba en ese lugar. Pero eso no lo detuvo, eso fue simplemente una motivación más para predicar el evangelio, porque realmente a veces en nosotros está como el confort, esa tranquilidad, y mientras estamos en nuestras cuatro paredes estamos tranquilos, no nos preocupamos por predicar el evangelio, no testificamos del nombre de Jesús, estamos ahí quietos. Pero cuando viene un momento en que la iglesia empieza a ser perseguida, empezamos a ser atacados por la palabra, entonces ahí sí nos levantamos y presentamos defensa del evangelio de Jesús y vamos a mostrar que nosotros no estamos en el error, estamos predicando la verdad pura de la palabra de Dios. Y en este momento es cuando nosotros nos damos cuenta que Pablo efectivamente empieza a ser perseguido y muchas veces lo golpearon. Sin embargo, Pablo se levantaba nuevamente y se limpiaba, yo creo, sus ropas y aún sus heridas y seguía testificando del nombre de Jesús, porque no le importaba sino predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Y ese es el sentir que debemos tener nosotros como iglesia, testificar del nombre de Jesús. Verdaderamente tenemos que dejar de estar tan cómodos y salir y hacer la obra que el Señor nos encomendó, porque ese es el mandato de Jesús, hacer la gran comisión, testificar del nombre de Jesús. No podemos callarle la palabra a nadie. Testifiquemos. Ahora, a veces tal vez nos sentimos frustrados porque testificamos y hablamos a algunas personas y entonces sencillamente nos rechazan o no ponen atención al mensaje. No importa, habla la palabra, porque lo que nos interesa es que ellos conozcan del Señor, que no sean aquellos que van a decir delante de Dios, es que a mí nadie me predicó, yo no sabía, porque nosotros nos quedamos callados. No, nosotros vamos a testificar del nombre de Jesús, porque recuerde que la obra de conversión la hace el Espíritu Santo, no la hace ni usted ni la hago yo. Es el Señor el que coloca el querer como el hacer en las vidas, en los corazones. Entonces, cuando miramos a este texto de la palabra de Dios, dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor. ¿Dónde obtenemos el poder, la autoridad de Dios? En la presencia de Dios, número uno. Allá donde nosotros encontramos autoridad, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando postramos nuestros pies, nuestra mano, todo nuestro ser delante del Señor y le decimos, aquí estamos, Señor, quiero conocerte, realmente quiero que me uses para tu gloria, para tu alabanza, para exaltar y engrandecer tu nombre, porque nosotros estamos siendo embajadores del reino de los cielos, así que vamos a ir llenando de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Así que en el punto 2 es vístanse con esa armadura. Usemos lo que Dios nos ha dado para que nos protejamos, para que estemos firmes y podamos resistir los embates del enemigo. Porque quiero decirles, es el diablo el que se levanta. Aquí la pelea no es con personas, la pelea es con reinos, dice, con el reino de las tinieblas, con algo que está fuera de lo normal, de lo natural y de lo humano. Es algo que se mueve en los cielos, en las regiones celestes, en lo que vemos y lo que la Biblia lo llama en el siguiente versículo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Así que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es, la pelea no es con su suegra, la pelea no es con su cuñado, la pelea no es con su vecino, no, la pelea no es con ellos, la pelea es espiritual. Y las batallas se ganan primeramente en el reino espiritual. Algo interesante que me llama la atención de la vida de Jesús es que cuando fue ante la tumba de Lázaro, simplemente dice que llegó a este lugar y le dijo a los que estaban, por favor quiten la piedra. Y ellos la quitaron. Y Marta y María simplemente que estaban ahí de espectadoras viendo, inmediatamente dice que una de ellas le dijo, Señor, pero ya lleva 4 días y yete. Todavía no creía, sin embargo Jesús le tiene que decir, mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y dice que Jesús llegó ante la tumba de Lázaro y simplemente dijo, levantando los ojos al cielo, gracias Padre, yo sabía que tú siempre me escuchas.
Y yo pregunto, ¿y a qué hora dijo Jesús esas palabras? O la Biblia por lo menos no lo está relatando que él haya dicho palabra alguna antes de que ordenara quitar la piedra. Pues quiero decirle, Jesús, allá en el lugar secreto, en la oración, delante del Padre, ya le había dicho, Padre, que cuando yo me pare delante de esa tumba, simplemente voy a dar la orden de que Lázaro salga y Lázaro va a levantarse de ese lugar. Eso significa que nosotros ganamos las peleas primeramente en el reino espiritual. Y así es como vamos a derrotar al enemigo. Usted no tiene que enfrentarse a pelear con nadie. Nosotros no vamos a ganar peleas ni discusiones, aunque a veces lamentablemente las tenemos. Yo quiero decirle, la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, procuren estar en paz con todo el mundo. Pero quiero decirle, y la Biblia nos enseña además de eso, que debemos orar a Dios siempre, Señor, que nos dé gracia y buena opinión delante de los ojos del Señor y delante de los ojos de los hombres. Eso hacemos. Y si no lo hacemos, pongámoslo en práctica. Tenemos que orar siempre de esa manera. Pero lamentablemente, aunque queramos hacer eso y oremos de esta forma, siempre el enemigo se las ingenia cómo buscarnos la bronca, cómo sacarnos de verdad de casillas o ponernos en situaciones donde tenemos que a veces tener que discutir con alguien. Pero nosotros somos inteligentes. Nosotros conocemos la palabra de Dios y vamos a utilizar lo que dice la palabra de Dios. Y es que dice la Escritura que antes que se ponga el sol, vamos a ir con esa persona y le decimos, ¿sabes qué? Mira, tuvimos esta discusión, este altercado, pero la Biblia me dice que antes que se oculte el sol, nos pongamos a cuentas, así que perdóname. No era mi intención, tal vez terminamos discutiendo, a veces hay discusiones que uno pensaría que son necesarias, a veces no, pero eso tenemos que practicarlo. Y más que todo en el hogar, a veces discutimos con nuestra esposa o cónyuge y entonces en ese momento nos distanciamos, se rompe la comunicación y llega el momento de ir a dormir. Entonces, cuando vamos a dormir, el uno voltea la espalda para el otro lado y el otro también. Y me recuerdo en este momento de un pastor que yo tuve. Él nos contaba que cuando su papá se enojaba con la esposa de él, simplemente colocaban una tabla en medio de la cama. Eso es literal. Y nosotros nos reíamos porque a uno le parece algo como absurdo que eso suceda. Pero él contaba que eso sucedía en su casa. Y ponía una tabla que separaba a la esposa de él. Pero después de un rato, seguramente ya estando uno en frío, se calma todo el tema. Entonces llegaba la señora y tocaba la puerta y le decía, oye fulano, ¿quitamos la tabla? Y eso da risa, ¿verdad? Porque parece que eso no sucediera, pero a veces, aunque no colocamos físicamente una tabla, realmente estamos colocando una barrera y simplemente no hablamos con la otra persona. No, la Biblia nos enseña, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice en el versículo siguiente, ni deis lugar al diablo. Si nosotros queremos vencer al enemigo, pues no le demos lugar al enemigo. No le vamos a dar lugar al diablo por nada en el nombre de Jesús. Porque nosotros sabemos que conocemos la palabra y vamos a aplicar en nuestras vidas lo que dice la palabra del Señor. Entonces, continuando con este texto que acabamos de mirar, en Efesios capítulo 6, nos dice el apóstol Pablo, y recalco este versículo 13, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto significa después de haber intentado todo, vamos a mantenernos firmes en el Señor, porque estamos revestidos de la palabra de Dios, estamos revestidos de la fuerza del Señor, del poder del Espíritu Santo, estamos siendo llenos con su palabra, porque eso es lo que dice la Biblia, sed llenos del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si estamos firmes en el Señor y conocemos la palabra, estamos en autoridad, porque ahora la palabra de Dios cobra vida en nosotros. Y nos dice que tomemos toda la armadura. Ahora, ¿qué es una armadura? No sé si usted ha visto esas películas donde sale ese ejército, por ejemplo, romano, que se visten con una coraza fuerte, que es para protegerse incluso contra las espadas, contra las flechas. Utilizan un casco, utilizan unas botas, utilizan una especie de faldón, de falda que se ponen para proteger sus piernas, sus lomos. Pues bien, eso es más o menos a grosso modo una ilustración de lo que significa una vestimenta de un soldado que está dispuesto para la batalla, que está dispuesto para pelear. Y Pablo, cuando empezó a enseñarnos esta palabra en esta mañana, porque es Pablo el que está hablándonos a nuestras vidas por la palabra del Señor, nos dice que aunque militamos en la carne, dicen, las armas de nuestra milicia no son carnales.
Y aquí vamos a utilizar porque nosotros somos el ejército de Dios y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Y vamos a defender la palabra del Señor testificando con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Vamos a mostrar verdaderamente que el Señor es el dueño de nuestras vidas y Él es el que obra y el que señorea en nuestros corazones y en nuestros hogares. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a proponer en nuestros corazones utilizar la verdad todo el tiempo. Nada de mentiras en nuestros labios. La Biblia nos enseña que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. De manera que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede haber mentira en su boca. Vamos a testificar del nombre de Jesús, vamos a predicar la palabra. Y en la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice, la verdad os hará libres. Y si esa palabra vino en nuestras vidas, de manera que en la boca de un creyente no puede haber mentiras. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso significa que nos vamos a poner el calzado del evangelio. Donde quiera que vayamos, vamos a testificar que Jesús es el Señor. Que Él nos salvó y que Él está dispuesto a salvar a todos los que vengan a Él. Él está, así como cuando lo vemos en la cruz, con los brazos abiertos esperando que vengan a Él y que puedan ser salvos, porque solamente en Jesucristo hay salvación. La Biblia lo dice, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Versículo 16, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a utilizar nuestra fe, vamos a ponerla en acción. Pero nuestra fe debe estar ¿en quién? En el Señor. Ahora, lamentablemente, en el día de hoy encontramos a mucha gente que la escucho hablar y todo el tiempo hablan de fe y uno pensaría que son creyentes. Pero realmente no. Están hablando de tener fe en la fe. No, no es fe en la fe, es fe en el Señor, es fe en Dios. Porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay, que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Así que vamos a poner nuestra fe y vamos a ponerla en acción porque tenemos fe en Dios, tenemos fe en la palabra de Dios, no en la fe, ni en cualquier otra cosa de este mundo, porque hay gente que tiene fe en que va a tener un triunfo, tiene fe en los hombres, tiene fe en su trabajo, tiene fe en su carro, tiene fe en otras cosas. No, la fe debe estar en el Señor. Amén. Y dice versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, hay dos armas en ese solo versículo. Dice el yelmo de la salvación, y ese yelmo de la salvación es ese casco. ¿Y el casco dónde se pone? En la cabeza. ¿Para qué se pone en el casco? Para protegerse, por supuesto. Entonces, ese yelmo de la salvación es que usted tenga la seguridad de que es salvo. Porque a veces el enemigo utiliza argumentos y artimañas y viene a acusarnos, y entonces nos viene a decir, no, usted no está ni tibio, usted todavía no es salvo, usted apenas dice que es cristiano. Pero yo quiero decirle algo, la Biblia dice en el libro de Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si nosotros caminamos fielmente en obediencia al Señor, a la palabra de Dios, el diablo no nos tiene por qué venir a acusar. Usted no tiene por qué sentirse menos, no tiene que sentirse acusado, porque usted ya es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, y usted es salvo porque usted abrió su corazón y invitó a Jesús a su vida. Es verdad, a veces cometemos pequeños errores, pero dice la Biblia que si nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no te sientas que no eres salvo, no, al contrario, eres un hijo de Dios y tienes la autoridad. Así que el único que no tiene esperanza de salvación es el diablo, porque ya fue juzgado, pero nosotros tenemos esperanza de arrepentirnos. La Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que vamos a levantarnos en el nombre de Jesús y vamos a estar seguros de nuestra salvación, que nada nos haga dudar, que nada nos haga creer que como que no estamos convencidos de lo que hemos creído. No, estamos firmes en Jesucristo, porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y dice en el mismo versículo, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es para herir, la espada es para defendernos, para atacar. Así que vamos a utilizar la palabra todo el tiempo. La Biblia nos enseña esto, que Jesús, cuando vino el enemigo a tentarlo, Él usó la palabra y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces nosotros vamos a utilizar la palabra.
Puede venir la tentación, puede venir el enemigo a tentarnos, pero nosotros vamos a mantenernos firmes en el Señor y vamos a utilizar lo que la Biblia dice. Ahí en el libro de 1 Corintios dice que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos soportar, sino que simplemente dice que juntamente con la tentación Él nos dará la salida para que podamos resistir. Así que vamos a confesarle la palabra. Si el enemigo nos viene a traer un pensamiento de esto, le vamos a decir no, porque escrito está. Que te pone malos pensamientos ahí en tu cabeza, le vas a decir no, porque la Biblia dice que por todo lo demás, en todo lo que es bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es justo, en todo lo que tiene virtud, sea algo digno de alabanza, en esto debo pensar. Entonces vamos a confesar la palabra y el enemigo tiene que irse, porque la Biblia nos enseña esto. En el libro de Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. ¿Cómo vamos a hacer que el diablo huya en nuestras vidas? Cuando nosotros lo resistimos con la palabra, cuando le decimos no, cuando le decimos cada vez que viene a tentarnos un versículo de la Biblia que simplemente está atacando, está rebatiendo ese argumento que el enemigo quiere presentar. Entonces, qué importante es que tomemos esta armadura de Dios, que la usemos a diario, que utilicemos esto en nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante es la oración, que oremos todo el tiempo, que vayamos en una oración realmente sentida, que rindamos nuestro corazón delante de Dios, que no sean oraciones fabricadas, que sean oraciones espontáneas que salen del corazón, que traspasan los límites de lo sobrenatural porque van a llegar directamente a la presencia de Dios. Son oraciones que realmente tienen la respuesta del Señor, porque estamos confesando su perfecta voluntad, porque ese es el deseo de Dios, que estemos en íntima comunión con Él. Y Pablo dice, oren en todo tiempo. Y en el versículo 19, y aún dice, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy un embajador que en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar. Aún tenemos que estar orando no solamente por nosotros, sino por los hermanos, por cada creyente, por cada hijo de Dios, por los pastores. Oremos por cada uno de los servidores, por cada uno de los que están ministrando la palabra, para que testifiquen del nombre de Jesús con autoridad, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que muchos más puedan ser impactados con el evangelio de Jesús. Eso es nuestro trabajo en el Señor. Entonces, volviendo a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de decir, vamos a utilizar esta armadura que Dios nos ha dado. Vamos a hacer, primeramente, tomar el ejemplo de Jesús. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No vamos a igualarnos ni vamos a pagar mal por mal. ¿Ok? Vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Dice la Escritura, fortaleceos en el Señor. Así que vamos a ir todo el tiempo, siempre a la presencia de Dios, para obtener victoria, para obtener la unción, para obtener la llenura del Espíritu Santo, para presentar defensa con mansedumbre. Pero también dice acá, a partir del versículo 13, que tomemos toda la armadura de Dios, para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. La armadura nos va a proteger. Y nos va a proteger contra esas acechanzas del maligno. Así que vamos a confesar siempre la verdad. Vamos a hablar la verdad todo el tiempo. Proponga en su corazón que no haya mentiras en sus labios. Porque ya sabemos quién es el padre de la mentira. Vamos a estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Tratemos de ser justos todo el tiempo. A veces no necesariamente nosotros queremos ser injustos con alguien. O tal vez a alguien le parece injusto que nosotros actuemos así. Pero si estamos actuando de acuerdo a la palabra, sencillamente no te preocupes, está actuando correctamente. Calce sus pies con el evangelio de la paz. Donde quiera que vaya, proponga hablar la palabra de Dios. Si Dios te da la oportunidad de hablar en el bus, háblalo ahí en el bus. Si vas en la calle, hazlo en la calle. Allá en la oficina. Obviamente no tomes el tiempo laboral. Utiliza tu tiempo a la hora del almuerzo, el tiempo del descanso, para que testifiques del nombre de Jesús, para que no seas un mal testimonio, porque te pagan por trabajar, no por ir a predicar el evangelio. Entonces vas a testificar del nombre de Jesús en el tiempo que es tuyo. Versículo 16. Toma el escudo de la fe. Pero ya dijimos que la fe es en el Señor. Versículo 17, dice acá, toma el yelmo de la salvación. Nada de permitir dudas de que tú no eres salvo. Tú eres salvo en el nombre de Jesús, si estás caminando en obediencia a la palabra. Versículo 17 también, toma la espada del Espíritu, que es la palabra. Vamos a utilizar esa palabra para rebatir los embates del enemigo. Así que lo vamos a rechazar en el nombre de Jesús y vamos a confesar siempre la palabra. Y por último, ora todo el tiempo. En el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice, orad sin cesar. Eso es
todos los días, todo el tiempo. Y hay ejemplos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros podemos orar no solamente 3 veces, todo el tiempo, a toda hora podemos estar haciéndolo. Señor, gracias, te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Ahí mientras tú vas al baño, Señor, gracias por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Señor, guarda a tu pueblo, a tu iglesia en estos últimos tiempos. Y esto sí que es interesante ahora que lo menciono. En los últimos tiempos, el enemigo está haciendo un trabajo demoledor. Está haciendo de las suyas. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque la Biblia dice que le queda poco tiempo. Porque son tiempos finales y el diablo está haciendo un trabajo para derribar los hogares, para destruir las familias, para destruir a los creyentes y hacer que muchos cristianos vuelvan al mundo. Algunas estadísticas dicen que el 30% de los que dicen ser cristianos no van a regresar a congregarse nuevamente, si es que se logran abrir las congregaciones. ¿Y esto qué significa? Que es algo que realmente está escrito en la palabra. Dice la Biblia que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso significa que muchos van a abandonar el cristianismo, van a abandonar al Señor, le van a dar la espalda a Cristo y simplemente no van a obedecer más al Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban firmes, porque no estaban cimentados en la palabra de Dios. Porque tenían simplemente, era una costumbre de venir cada 8 días a recibir un mensaje, pero no hay más. Pero nosotros tenemos que tener una comunión todos los días, íntima con el Señor. Vamos a ser fieles, vamos a caminar en obediencia con Dios. Vamos a esforzarnos en verdaderamente ser creyentes, como dice la palabra, de verdad. Y qué importante es esta palabra, por favor. Póngala en su corazón y dígale a Dios en esta hora, gracias Dios por la palabra. Yo quiero que ore conmigo, Señor, gracias por habernos permitido, Señor, exponer el consejo de tu palabra. Tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser fieles, a caminar, Dios, en obediencia como tú nos enseñas. Tu palabra nos enseña que tú viniste para darnos ejemplo de vida, para que sigamos tus pisadas. Señor Jesús, tú eres nuestro modelo. Y la Biblia nos enseña que tú encomendabas tu causa al que juzga justamente. Señor, hoy nos colocamos bajo la sombra de tus alas. Pedimos que tú pelees por nosotros, que tú obres de una manera sobrenatural en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer que ha oído este mensaje de la palabra de Dios. Porque, Señor, sabemos que tu palabra es la que nos transforma, tu palabra es la que nos cambia. Te damos muchas gracias, Señor, por haber sido enseñados en el consejo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, porque, Señor, son tiempos de amores, son tiempos de prepararnos, de estar en esa íntima comunión contigo, Señor, de buscar tu rostro y tu presencia, y cada vez más, como en la iglesia primitiva, Señor, estos son tiempos de estar congregándonos en nuestras casas, de estar allá, Señor, estudiando tu palabra, como los cristianos de Berea, que dice que ellos escuchaban la palabra, Señor, y ellos iban y miraban a ver si esas cosas eran así. Señor, ayúdanos a tener esa hambre, a tener esa sed de tu palabra, Señor, que realmente estemos deseosos de conocer tu corazón, Señor, de conocer tu voluntad, de hacer lo que es bueno y agradable delante de tus ojos. Señor, que no simplemente seamos unos cristianos nominales, Señor, de boca solamente, de nombre, sino que verdaderamente testifiquemos del nombre de Jesús y aún ni siquiera vamos a tener que abrir la boca para decir que somos cristianos, porque el mundo, Señor, las personas que nos vean van a realmente ver que Cristo vive en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te damos muchas gracias porque hoy tú nos has dado herramientas, Señor, nos has dado las armas para pelear contra el enemigo, para resistirlo en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo está derrotado, Él se levanta para causarnos inconvenientes, para causarnos problemas. Y va a haber dificultades, y va a haber luchas, y va a haber acusaciones sobre nuestras vidas. Pero nos vamos a mantener firmes en Jesús, porque la Biblia dice que vamos a tomar la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo.
Te damos gracias porque hoy entendemos, Señor, que nuestra pelea no es contra nuestros familiares. La pelea no es contra esas personas que conviven con nosotros a diario. Señor, gracias porque la lucha no es carnal, ni es con armas de este mundo, sino con las armas del Espíritu, con tu palabra que nos has dado. Dice con tu palabra, Señor, con la oración, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, con la coraza de justicia, con el apresto del Evangelio, Señor. Gracias porque tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y vamos a llenarnos con tu presencia cada día, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús por esta bendición que nos has dado en esta hora. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo.